recordaba mucho esa imagen, ¿no? En la que miré que alguien se asomaba y no saber el quién era. En ocasiones me llevo a sentir un poco como que inquieto en mi casa por ese suceso que viví. Sinceramente sentí miedo y sentí un frío que recorrió literalmente todo mi cuerpo. Existe un fenómeno conocido como personas sombra, que son entes o personas fallecidas que buscan su lugar de descanso. En el proceso, estos entes o personas sombras se topan con nuestra realidad, con nuestros sentidos, principalmente con nuestra vista, escondiéndose en las esquinas de nuestras casas, de nuestras habitaciones. Estas personas sombra normalmente se cuenta que son de otras dimensiones. Tal es el caso de Isaac. Escuchemos su historia. Aproximadamente hace 4 años, acostumbraba mucho asistir a una iglesia cercana a la casa de mis papás. A pesar de ello, yo acostumbraba a llegar ya tarde a casa, en altas horas de la noche. Cada vez que yo llegaba y metía el carro a la cochera, mi madre se asomaba por su ventana para ver que efectivamente yo había llegado. Uno de los días en los cuales asistí a dicha iglesia, por razones que no recuerdo exactamente, salí en un horario más tarde del que acostumbraba. Al llegar a mi hogar, veo a mi madre asomarse por la ventana, como ya era de costumbre. Una vez estando dentro de la casa, empecé a hablarle para saludarla. Pero cuando entré a su cuarto, me di cuenta de que no estaba nadie. La busqué en la sala, en la cocina, en mi cuarto, y toqué el baño para ver si se encontraba ahí, pero no había nadie. De repente me percaté de que estaba completamente solo. Decidí marcarle para ver en dónde estaba, y ver si no se trataba de una broma. Pero ella estaba por llegar a la casa, ya que se encontraba afuera. Minutos después, ya adentrados en la madrugada y todos dormidos, desperté de la nada. Me pareció extraño, y justo en ese momento alguien tocó por la ventana 3 veces. Un poco asustado, decidí levantarme para ver de qué se trataba, pero cuando miré, no se encontraba absolutamente nadie. Posteriormente, decidí regresar a mi cama. En eso mi madre me dijo que ella también lo había escuchado. Cuando volví a acostarme, tomé el celular para distraerme un poco, y no pasó ni un minuto cuando volvimos a escuchar exactamente los 3 golpes. Volví a revisar y no había nadie. Han pasado 4 años, y todavía no sé quién o qué fue lo que me miró por la ventana del cuarto de mi madre aquel día. Isaac, bienvenido al programa de podcast Portal 363. El día de hoy es un gusto tenerte aquí con nosotros para que nos cuentes tu historia, para que nos platiques un poco de lo que te pasó en una actividad paranormal que tuviste. Te invito, Isaac, a abrir el portal de las 333 y que nos cuentes qué pasó. Buenas tardes. Bueno, lo que a mí me pasó fue una situación, pues, un poco extraña. Yo antes acostumbraba mucho a ir a la iglesia de adolescente. Acostumbraba a ir mucho a la iglesia los días, recuerdo, jueves. Iba mucho por las noches. Siempre que regresaba a mi casa, acostumbraba a mirar a mi mamá por la ventana. Recalco que la ventana de mis padres, o sea, el cuarto de mis padres, da hacia afuera. Entonces, por lo regular, cuando yo llegaba y metía el carro por la cochera, las luces del carro alusaban pues hacia dentro del cuarto de mis padres, debido a que pues estaba una ventana muy grande. Como llegaba muy tarde, mi mamá acostumbraba pues a verificar si era yo el que lo usaba pues con la luz del carro. Entonces, uno de esos días, cuando yo llego a la casa a meter el carro, era un poco más tarde de lo común, eran alrededor de las 10:30, casi 11 de la noche. Cuando yo llego, miro perfectamente que mueven la cortina para ver si había llegado yo. Yo creía en ese entonces, creía en mi mamá. Cuando yo entro a la casa y pues empecé a hablar con ella, pues a preguntar si estaba aquí en la casa. Cuando busco, pues en la cocina, pues no hay nadie literalmente, ni siquiera en la sala, en el baño mucho menos. Y cuando busco en mi cuarto y en el cuarto de ella, sorpresivamente no había nadie. Entonces, literalmente estaba solo en la casa.
quién fue la persona que se asomó, o sea, no sé quién fue, pero sé que no fue una persona así tal cual. Muy bien, ¿y eso pasó cuando tenías qué edad? Alrededor de 15 años, más o menos. De 15 años. Y comentas que tu mamá siempre te esperaba, o cada que llegabas, se asomaba por la ventana. Y cuando tú llegaste en aquel entonces, asumiste que era ella la persona que abrió la ventana para ver si ya llegaste. Sí, así es. Yo creía que había sido, pero ella, pero pues, no estaba en casa en esa ocasión, no había nadie. Oye, Isaac, ¿y qué sentiste cuando entraste y te diste cuenta que no había nadie? Sinceramente sentí miedo y sentí un frío que recorrió literalmente todo mi cuerpo. Me paralicé en el momento y tuve que esperar a que alguien llegara sentado en mi patio, por lo mismo que fue una experiencia medio fuerte para mí y más porque fue algo que miré, no solo que sentí ni que escuché, sino fue algo visual. ¿Y qué pasó cuando llegaron tus familiares? ¿Llegó tu mamá, tu papá o algún hermano? ¿Qué pasó cuando llegaron? Y tú les comentaste. Sinceramente no les comenté, Oh, qué solo que bueno. se les hizo extraño que yo estuviera afuera, siendo que por lo regular, pues obviamente yo tenía que estar adentro ya para esa hora. A partir de ese momento, Isaac, cuando viste que se abrió la ventana y no había nadie, a partir de ese momento, ¿cómo te sentiste en tu casa? Sinceramente me empecé a sentir un poco incómodo porque recordaba mucho esa imagen, ¿no? En la que miré que alguien se asomaba y no saber el quién era, me causaba cierta inquietud estar aquí en mi casa. ¿Le hallaste forma más o menos a lo que viste o simplemente fue como una sombra? Simplemente lo miré como una sombra, no hay exactamente una forma tal cual, simplemente fue una sombra. Muy bien, y pues comentas que ya estando en tu casa después de lo sucedido, ya te sentías intranquilo. Después de que eso que pasó, Isaac, ¿te llegó a suceder algo más? No me llegó a suceder algo más, pero coincidí con una hermana que le pasó algo similar, le pasó algo igual aquí en la casa, que había visto una prima, una prima de mi hermana había visto, que supuestamente la había visto a ella. Fue una ocasión en la que mi hermana cumplió 17 años, creo. Mi prima relata que vinieron a cantarle las mañanitas a mi hermana. Y al momento de bajarse, o sea, para cantarle las mañanitas, mi prima miró a mi hermana cruzar su cuarto por la ventana. Mi hermana en su cuarto tiene pues una ventana relativamente pues grande. Y al bajarse miró que cruzó, o sea, la ventana para salir hacia afuera. Y antes de empezar a tocar las mañanitas, ella miró que alguien salió, pero no era mi hermana. Literalmente no era nadie. Y cuando empezaron a tocar las mañanitas, miraron que apenas habían prendido la luz del cuarto de mi hermana y apenas ella se estaba levantando. Esto fue un suceso que presenciaron varias personas entonces, Sí, así es. incluyendo tus padres, me imagino, ¿verdad? No, porque ellos estaban adentro de la casa y lo que los vivieron fue los que llegaron afuera, los que estaban afuera de mi casa. No, ok. Entonces, Isaac, ahí en tu casa, ¿alguno de tus papás te ha contado alguna vez que han visto algo similar o alguna experiencia que tú hayas escuchado sobre ellos? Sinceramente han sido como que historias totalmente que no pasan de que miraron a alguna sombra o cosas así, pero, o sea, no pasa de eso. No han sido como que situaciones un poco más alarmantes o algo por el estilo. Te pregunto, Isaac, porque normalmente ese tipo de apariciones o de entes, que se los conoce como personas o hombres sombra, se aparecen y se les aparecen a varios integrantes de una familia. ¿Has escuchado hablar sobre este tipo de fenómenos de las personas sombra? Sinceramente no estoy familiarizado con ese tema. Pues se habla de que son personas o son entes que se aparecen, pero en la forma oscura, en la forma de una sombra, y que más que nada persiguen o agobian a alguna persona dentro de un núcleo familiar. En este caso, a ti te sucedió que tuviste una sombra asomarse por la ventana creyendo que era un familiar tuyo como de costumbre. Entonces, ¿tú qué piensas una vez dicho esto? ¿Tú qué piensas? ¿Pudo haber sido un hombre sombra, una persona sombra? ¿O tú qué sientes o qué piensas que fue lo que se asomó aquel día? Sé que no fue algo
pues obviamente de este mundo, ¿no? Porque, o sea, ni siquiera sé qué fue, o sea, también sé que no fue mi imaginación, o sea, la inercia de estar viendo constantemente a mi mamá asomarse por la ventana, algo por el estilo, porque en ocasiones ni siquiera lo hacía, o sea, ni siquiera se asomaba por la ventana, no era como que, no era necesario asomarse por la ventana. Entonces, siento que fue algo a lo que me comentas, estos hombres sombra. Y sinceramente sí me siento un poco, en ocasiones me llevo a sentir un poco como que inquieto en mi casa por ese suceso que viví. E igual por el suceso que vivió mi hermana también. O sea, son como que dos cosas muy que están de cierta manera pues un poco enlazadas y que coinciden de cierta manera. Y sí, es un poco inquietante estar con eso en tu casa. Entonces dice que hasta la fecha sigues viviendo en esa casa donde pasó todo esto, ¿verdad? Sí, todavía. Y en algún punto le llegaste a comentar a tus padres qué fue lo que viste. No, las únicas personas que saben pues de eso es mi hermana y mis hermanas y yo. O sea, mis padres no les comento, no me gusta como que comentar ese tipo de temas con ellos. Simplemente es entre hermanos, ¿no? Ese tipo de temas. Y cuando tocas este tipo de temas, Isa, con tus hermanas, ellas se han abierto contigo en el sentido de explicarte, oye, me pasó algo igual, o yo me siento perseguida, siento que alguien me está viendo. Ese tipo de temas, ¿los han hablado ahí en su casa? Algo parecido, sí me ha tocado coincidir con ellas en alguno que otro tema paranormal, igual específicamente como cosas de que miraron a sombras o también, por ejemplo, otra hermana me cuenta que alguna vez en la casa llegó a ver un hombre muy alto, muy elegante y con sombrero, con bigote largo también, de reojo y el momento de voltear a ver en sí quién era, o sea, no había literalmente nadie. Han sido sucesos un poco enlazados, pues, de cierta manera. Digamos, un poco extraño que todos tengan cierta similitud. Sí, de hecho, como lo mencionas, Isaac, como mencionas la historia de tu hermana que vio un hombre sombra de reojo. De hecho, la característica de estas personas sombra es eso mismo, que no los puedes ver directamente porque simplemente los puedes ver de reojo y al voltear a querer verlos directamente de qué es eso o quién está ahí, simplemente desaparecen. Es una característica principal o muy común de las personas sombra y te lo comento porque, a como nos cuentas, está encajando un poquito por ese lado. Isaac, déjame compartirte una anécdota hace mucho tiempo, en vísperas de Navidad. A mí me sucedió algo igual, me pasó algo igual en donde uno de mis hermanos vio una persona sombra, pero yo creo que tenemos, o tu hermana o tú, tienen la suerte de no haberlos visto directamente. Mi hermano comenta que estaba viendo hacia abajo las escaleras de nuestra casa, es una casa de 2 pisos, y cuando volteó a ver hacia el baño, vio una persona igual altísima, de todo de negro, todo de sombra. La vio de reojo y cuando volteó a verla directamente, esta persona seguía ahí, no se quitó, no se fue. Y mi hermano al ver eso, cayó convulsionando. Tuvimos que asistirlo médicamente para ver qué estaba pasando. Una vez que despertó, él nos contó que fue una mujer del piso al techo, como de 2 metros, quien lo estaba viendo directamente. Comentamos que pudo haber sido una persona sombra, pero en la desgracia, a él sí lo tocó verla directamente. Entonces, por eso te comento, las características de este tipo de sucesos es eso, verlos nada más de reojo y no directamente. Digo, gracias al destino o a la vida, no los vieron directamente. ¿Tú qué crees que hubiese pasado, Isaac, si hubieses entrado a tu casa, te hubieses dirigido al cuarto de tus padres o donde está la ventana y hubieses visto lo que estaba ahí esperándote en la ventana? Creo que me quedaría pasmado, ¿no? Como helado. Sinceramente no sabría cómo reaccionar como a un escenario como ese. Sí, siento que sería algo muy impactante, y no solo para mí, sino para pues muchas personas. Sí, sería muy impactante para mí. O sea, sí fue impactante para mí el hecho de simplemente verlo a distancia. No me imagino qué tan fuerte sería
verlo totalmente directamente de frente a frente. Sí, pues sería un suceso impactante. Se cuenta también, dicen aquí en los mitos populares, que ninguna persona, ningún humano tiene la capacidad de poder resistir o poder ver algún ente paranormal o fuera de nuestra convención. Simplemente o caeríamos desmayados, o muertos, o en la locura, ¿no? Como es de costumbre en las historias. Isaac, después de lo que pasó y de las conversaciones con tus hermanas, ¿en algún momento pensaron en pedir ayuda, ya sea religiosa o tal vez con sus padres? ¿Buscaron algún tipo de apoyo? Sinceramente, nunca buscamos, ¿no? Como algún apoyo de ese tipo, porque eran como que situaciones muy específicas, no eran como que era muy constante ese tipo de problemas. Simplemente eran espontáneos y no había más. Entonces, yo creo que más bien por eso no decidimos buscar ese tipo de ayuda espiritual o ayuda, ¿no? Y tampoco lo consideramos. Eran cosas espontáneas que nos pasaban. No, entonces comentas no era tan a menudo, no era día tras día o semana tras semana. Ah, sí, así es. No era constante. Eran momentos específicos o especiales como tú lo comentas. Sí, así es. Muy bien, Isaac, y permíteme la pregunta, ¿en algún momento ustedes pensaron en acercarse o en buscar algún tipo de contacto con ese tipo de entes? Mm, que yo sepa, no. O sea, por parte de mis hermanas, o sea, que yo no hubiese tenido el conocimiento, no. Igual de mi parte tampoco realicé ese tipo de acciones, ¿no? De buscar ese tipo de medios. Sí, te pregunto porque es normal que cuando pasen este tipo de situaciones se busque algún medio de contactar a esos espíritus o a estas personas sombra para entender un poco qué está pasando, cuál es el contexto del por qué están ahí o de qué quieren principalmente, porque normalmente siempre buscan algo. Hasta la fecha, Isaac, en estos días o en estas fechas, ¿te has sentido observado o te has sentido que te podría pasar lo mismo? Me he sentido observado en ciertas ocasiones, pero no pasan de ese sentimiento. O sea, el sentimiento de que te están observando y que cada vez que te levantas en la noche, al baño, a tomar un vaso de agua o algo, o sea, te están observando durante ese tiempo, pero no pasa ese sentimiento. No es como que me ponga a pensar que voy a volver a ver otra sombra, como en aquella ocasión, o que voy a ver literalmente una persona, como lo veo mi hermano. No pasa más de ese sentimiento del que me están vigilando. Y Isaac, ¿no te gustaría, tal vez en un poco descabellada la pregunta, ¿no te gustaría volver a ver algo así? Que tú digas, quiero verlo, nada más para saber si fue lo mismo que vi antes o nada más para esta vez confrontar la situación. ¿Te gustaría? Sí, me gustaría mucho, por curiosidad, yo creo, me gustaría saber qué es, de qué es lo que se trata, ¿no? O sea, qué es lo que pasó en ese momento y qué es lo que está pasando en ese momento, ¿no? Y que pueda llegar a yo a ver a esta sombra. Sí. Muy bien, Isaac. Pues agradezco mucho tu participación, siendo sincero. Agradezco que estés con nosotros y la verdad, es muy interesante tu historia. Espero volver a estar en contacto contigo próximamente. Muy bien, muchas gracias. También fue un gusto para mí charlar con ustedes y platicarles esta anécdota. Muy bien, Isaac. Muchas gracias y que tengas un lindo día. Nos vemos luego. Gracias, igualmente. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Esto ha sido todo por el programa de esta noche. Espero les haya gustado y se hayan entretenido. ¿Ustedes qué opinan acerca de las personas sombra? ¿Son entes que están en nuestra realidad o simplemente son personas que fallecieron que están buscando su lugar de descanso? Déjalo en la caja de comentarios. También en la caja de descripción hay un formulario que pueden llenar para participar en el siguiente programa. De paso, suscríbanse a nuestro canal. Síganos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y Spotify. Mi nombre es Félix Pulido y nos vemos a las 3:33.